Entonces empezamos con una escena de Blender. Voy a eliminar de acá todo lo que tengo en escena, que no voy a usar nada de esto, y a crear un plano. Y a este plano le voy a dar unas dimensiones bien grandes. Vamos a suponer que esto es un terreno. Entonces pongámoslo de unos 100 metros. Y le voy a poner nombre. Esto va a ser un escenario y es el terreno. Llamémoslo terreno directamente. Hay una condición importante que necesitamos para que los sistemas de partículas nos ayuden a distribuir objetos acá. Y es que el objeto que vamos a poblar con un sistema de partículas debe tener suficiente geometría como para efectivamente aprovechar esas densidades. En este caso tenemos solo 4 vértices y eso haría muy poca variedad sobre este terreno. Además tendríamos un terreno absolutamente plano y sería, salvo para un episodio de alguna serie animada, sería un terreno bastante aburrido. Entonces empecemos por subdividirlo. Y de nuevo lo voy a subdividir un montón de veces. Voy a poner ya esto en algún número grande y a ver cómo queda. 250 parece ser un buen número. Como un terreno plano sería muy aburrido, voy a darle algo de variedad. Entonces le voy a pedir con el comando select random en modo de deselect que deseleccione por ahí el 80%. Sí, contame. Ana María es quien pregunta. Sí, no te escuché la pregunta, Ana. Pero si la respondí, fue genial. Ah, sí, sí, estoy grabando. Sí, no se preocupen que igual me pueden ir preguntando cosas. O si voy muy rápido, me dicen, por Dios bendito, no, espera, ¿qué hiciste ahí? Y lo miramos. Entonces, voy a deseleccionar por ahí un 80%, incluso más, pongamos el 85% de los vértices que tenía seleccionados. Prendo edición proporcional y voy a desplazar eso en Z con una influencia relativamente grande. Listo. Sí, claro que sí. De hecho, vamos a hacerlo de nuevo. Voy a coger y a venir en Select y le digo Select Random. En el menú esta vez, como la última vez que lo usé decía Deselect y ahora quiero usarlo para seleccionar, le voy a pedir que seleccione. Quiero seleccionar menos, no el 85%, sino tal vez el 5%. Eso, puedo escoger una semilla diferente para cambiar los vértices que estoy cogiendo. De nuevo con edición proporcional los voy a desplazar hacia arriba. Eso, y ahí vamos creando un terreno un poco más interesante. Ah, voy a aplanar unas partes. Entonces, desde la vista superior, con la herramienta de selección de círculo, que la pueden encontrar acá en Select Circle, o pueden acceder a ella con C, voy a escoger, digamos, un camino. Por ahí van a pasar cosas. Listo. Ese camino lo quiero plano y lo quiero a nivel del suelo. Entonces, desde el cursor 3D que está en el origen, sí, fíjense, allá está, voy a escalar en Z por 0 y voy a coger otra vez con la herramienta de Circle Select, que esta vez la llamé con C, voy a coger un pedazo por acá y lo voy a elevar. Entonces ahora sí que tenemos un terreno más interesante. Listo. O una zona muy montañosa y un camino de un río. Ya ustedes definirán. Listo. Ahora, lo siguiente que necesitamos son objetos para regar sobre este objeto, sobre este terreno. Entonces voy a descartar el terreno por un momento. Voy a venir a trabajar por aquí en cualquier lugar. Me voy a traer mi cursor hacia este lado y lo voy a traer jalándolo desde la ubicación en X porque quiero que me quede
Sí, Camilo. ¿Qué más? ¿Cómo has estado? No, los generé a partir de... Saqué un plano, ¿sí? Le puse unas dimensiones grandísimas, 100 metros, y lo subdividí. En modo de edición, edición de vértices, le di clic derecho, subdividir, y fíjate que si le dejo solo un corte, él hace un corte en horizontal bueno, digamos, no vertical porque realmente en esta cosa plana sería difícil, pero bueno, supongámoslo de esta forma. Entonces un corte sería allí y lo que hice fue ponerle un montón, le puse 250. Listo. Le pueden poner menos, de hecho. Exacto. Sí. Es muy similar. eh, no es así tan simple como que uno lo exporte, porque esto es un montón de geometría. Acá tenemos 20.000 triángulos. Bueno, podría funcionar. Es muy similar. ¿Qué diferencia tiene con el de Unity? El de Unity nos permite, además de generar las irregularidades del terreno, ir texturizando y nos permite ir regando assets sobre el mismo objeto. Es costoso en recursos. De hecho, es muy raro que se use para plataformas limitadas como móviles. Es más para computadores y consolas, pero se puede usar. El de Blender tendría retos interesantes en cuanto a optimización, porque queremos, si fuera, digamos, para una plataforma algo limitada, no necesariamente móviles, digamos que esto es para realidad virtual, y necesito este terreno porque, qué sé yo, estoy corriendo una simulación de algo acá y el requisito del proyecto es que yo simule, eh, no sé, que replique un lugar que existe y que tiene esta montaña allí y no sé qué, y por acá pasa un puente. ¿Qué tocaría hacer? Sería coger y este terreno inmenso partirlo en un montón de pedazos pequeños, de manera que cuando estemos mirando otros lugares se puedan ocluir los que están fuera de cámara. Eso ayudaría con el rendimiento. Entonces sí se podría usar, pero con precaución. Sí, contame, Ana. Sí, sí se podría. Sí, digamos que hay muchas posibilidades. Podemos mirar, creo que ahorita alcanzamos a ver un poquito de cómo se exportaría esto a Unity y qué podríamos hacer para utilizar, por decir algo, esto con, vamos a llenarlo de pasto, piedras y un arbusto. Listo. Entonces, ¿qué podríamos hacer para utilizarlo dentro de Unity? Entonces, para el pasto, acabo de crear otro plano y este plano es muy pequeño. Mide 0.1 unidad, o sea, 10 centímetros por 10 centímetros. Digamos que es pequeño respecto al terreno, pero es muy grande para hacer pasto. Entonces voy a coger este pasto, le voy a dar forma, bueno, voy a editar desde el punto medio, le voy a dar forma de hojita de pasto. Hagámoslo así sumamente simple, que para el ejercicio funciona. Y lo voy a desplazar en Y 0.05 unidades. Listo, que me quede el origen en la base. Esto es importante y en un momento vamos a ver por qué. Luego desde una vista lateral con edición proporcional voy a coger y a rotar esto un poquito desde el cursor. Entonces rotar tiene una influencia grandísima. Eso. Así, solamente quiero curvarlo un poquito y voy a coger y a escalarlo en X para darle forma como afilada y listo, este va a ser
Esta va a ser la hoja. Listo. La voy a pasar a otra colección, únicamente para que no me quede en la misma colección del terreno. Esto no es requisito, pero lo pueden hacer. Y esta colección se va a llamar eh, Particle Objects. Listo. Voy a traer el cursor para acá, que quedó por allá todo lejos de la civilización. Sí, ah, sí y no. Sí, porque vamos a usar el sistema de partículas de Blender, pero no porque no vamos a simular nada con partículas. Listo. Vamos a utilizarlas en una aplicación sumamente específica que no tiene nada que ver con simulaciones. En otras palabras, con esto que estamos viendo no vamos a aprender a hacer fuego ni humo. Vamos a aprender a hacer cabello, por ejemplo, y a regar cosas sobre un modelo. Listo. Entonces tengo el pasto, regreso al terreno. Hay algo importante que necesitamos para este terreno y es crear vertex groups. ¿Qué son vertex groups? Son grupos de vértices que nos van a permitir definir zonas del modelo y eso nos va a permitir afectar la influencia de distintos tipos de elementos. Por ejemplo, para un esqueleto, la influencia de cada hueso se determina con vertex group. En este caso, la influencia de los sistemas de partículas la vamos a determinar con vertex groups. Entonces vamos a ir, pero no en modo edición, vamos a modo weight painting, ¿sí? Y vamos a empezar a definir por dónde va a pasar pasto. Fíjense que cuando yo entro al modo weight painting y no tengo ningún vertex group activo, por defecto va a salir azul. Azul quiere decir que no está asignado a nada. En otras palabras, si yo creo acá mi grupo y este va a ser pasto, que todavía no está asignado a nada, todo va a seguir siendo azul. Entonces, para empezar a asignarlo, yo puedo coger, eh, definir un peso. Entonces, digamos que voy a asignarle con un peso de, no sé, 0.6%. Este funciona muy similar al modo de Texture Paint. Y acá voy a empezar a pintar por donde quiero que pase el pasto. Entonces, yo quiero que pase pasto por acá así súper exitoso también. Por aquí en la parte de arriba de esta montaña quiero mucho pasto. Un poquito por acá. Él es sensible a la presión, en este caso lo estoy dibujando con un lápiz y él es sensible. Si le pongo entonces más presión, fíjense que él va a hacer más influencias. ¿Sí? Me permite usar degradados y demás, pero en este caso solo nos interesa crear un grupo cualquiera. Vamos a poner más pasto por este lado. No, aparece cuando empiezo a pintar con ellos. Exacto. Bueno, el azul sí es en el momento en que entro al modo Weight Paint. Y ya del azul significa cero influencia y rojo significa toda la influencia, 100% de la influencia. Entonces, mientras voy pintando, estoy asignando objetos a este grupo de vértices. Listo. Entonces ya démosle acá algo de variedad. Pongamos por acá un easter egg bien divertido. Este va a ser un terreno feliz. Listo, eso, imperceptibles a los ojos del jugador desprevenido. Listo, digamos que por acá va a pasar el pasto. ¿Cómo verificamos que está creado? Por un lado porque vemos los colores, listo, pero digamos que todo esto se hizo en modo de edición. Entonces yo digo, bendito sea, tengo un grupo de vértices, no sé quién pertenece a qué vértice. Entonces hay varias opciones. Yo puedo abrir las propiedades y si selecciono algún vértice, él me va a dar la información. Entonces fíjense, por ejemplo, este vértice pertenece al grupo Grass y tiene una influencia de 0.99 de ese grupo. Entonces, eso por un lado. Otra cosa, yo podría decir, bueno, no, yo quiero saber quién en todo esto tiene esa influencia. Entonces yo puedo seleccionar mi grupo
y pedirle que me seleccione los vértices y él me muestra todos los vértices que tienen alguna influencia de ese grupo. Esto va a ser útil en un momento cuando tengamos más grupos. Sí, contame cuál es la pregunta. Ah, sí, sí, se está grabando. De nada. Entonces, eso de gestionar y poderlos ver desde acá en modo edición nos va a servir ahorita cuando tengamos más de un grupo. En este momento, pues es bastante claro. Solamente hay un grupo y está allí todo ya organizado. Listo. Ahora venimos al panel de simulaciones. Entonces está el de modificadores, ya lo hemos visto, sigue este de simulaciones que está vacío. Entonces queremos decirle, hey, vamos a crear un sistema de partículas nueva. Y este sistema de partículas va a ser de pasto. Él nos pregunta de inmediato qué tipo de sistema es. Por defecto va a salir como emitter. Emitter no lo vamos a usar. Este es el que se usaría para simulaciones del estilo de fuego, humo y demás. Vamos a pedirle que sea cabello. Listo. Y él crea un montón de cabellos. Confíen en mí, todo eso es cabello. Sobre nuestro objeto. Necesitamos habilitar las opciones del modo avanzado porque ahorita vamos a utilizar algunas. Entonces de una vez las podemos prender. Listo, por ahora nos interesa de acá bajar a donde dice render, porque en render vamos a poder escoger qué tipo de objeto está siendo utilizado para el sistema de partículas. Entonces, si lo dejamos como viene por defecto en path, él va a suponer esto es cabello y yo lo voy a renderizar de esta forma. Pero nosotros queremos que él use un objeto. También le podríamos asignar una colección. Entonces, si en nuestra colección Particle Objects tuviéramos más objetos, podríamos pedirle, digamos, más variedades de pasto, pedirle utilice la colección entera. En este caso vamos a decirle no, utilice solo un objeto. Entonces él pregunta, ¿y quién es el objeto? Listo, el objeto es grasa. Entonces ya con eso cambiamos el sistema de partículas. Ya tenemos es, en vez de cabellos, tenemos es pasto. Y hay que empezar entonces a mover. Me parece muy sano ponerle un valor acá exageradísimo para poder ver dónde están. Listo, entonces ahí vemos nuestro pasto eh, que mide 500 metros. Creo que no es un pasto muy adecuado. Pongámoslo en 50 metros por hora porque queremos verlo. Listo, entonces fíjense todo ese montón de punticos que hay regados por ahí. Voy a subirle la cantidad a unos 15.000. Este número es la cantidad de partículas en el sistema. Listo. Mucho cuidado que si suben esto de manera desenfrenada pueden eventualmente tostar la máquina. Entonces es un valor que hay que usar con precaución. Listo. Luego queremos asignar ahora sí el grupo que le determinamos. ¿Dónde se hace eso? Entonces bajamos hasta donde dice Vertex Group y el que queremos asignar es de la densidad. Entonces, ¿cuál es la densidad? Él nos va a mostrar los grupos que tiene el objeto sobre el que estamos aplicando el sistema de partículas. Vamos a decirle que este corresponde al pasto. Listo. Y fíjense que de inmediato él coge y mueve todas las partículas únicamente a las zonas definidas. Vamos a ponerle a esto algún material para empezar a ver diferencias. Voy a trabajar solo con colores base. Listo. Y voy a venir y a mostrar esto acá en... Ah, qué triste, ¿no? Toca siempre visualización del material. Bueno, no me gusta más como renderiza el flat, pero bueno, acá usemos el material. Ahora, ¿qué ventaja tiene haber trabajado esto con sistemas de partículas? Además de que ya se distribuyó, entre comillas, de manera automática sobre el objeto, yo tengo control sobre todas esas partículas modificando la partícula instanciada, el objeto instanciado. Entonces vamos a separar esto acá. Voy a coger este objeto y le voy a asignar un material para él, que no es pasto, va a ser
grass y vamos a hacerlo verde. Listo, así, verde pasto. Y sí los voy a hacer acá más grandes para que veamos diferencias. Vamos a ver hasta cuánto aguanta mi computador. Ah, no, ya se empezó a quejar, qué tristeza. Sí, Ana, contame. Ajá. Entonces eso lo controlas con la influencia. Exacto, lo rojo va a tener más. No, mira la parte azul, por ejemplo, que muestra uno, 2. A lo mejor entre el rojo y el verde la diferencia es poco perceptible. Entonces lo que podemos hacer es difuminar un poquito eso. Ah, bueno, eso es mucho más sensato hacerlo con una textura. Sí, porque digamos que este del pasto es divertido porque se ve todo bonito y todo, pero eso es geometría sobre el modelo. Que se vea como pasto y sobre todo el terreno que es un objeto tan masivo es mejor con una textura. Idealmente esa textura debe tener mapa normal, un mapa de ambient occlusion. Sería muy útil que tuviera también uno de altura y algunos otros, sí. Y podemos apoyarlo con partículas. Con un mapa de altura él daría una ilusión óptica bastante cercana a lo que sería el pasto, pero depende mucho de que esos mapas estén bien construidos y que sean buenos. Hay de hecho librerías bastante buenas de ese tipo de cosas. Podemos luego mirar algunas. Listo. Eso. No, eso es un shader. Hay shaders que crean geometría. Igual dependen de los vértices, pero esos tan específicos se podrían construir de esta manera, pero es mucho más sensato hacerlo por shaders. El shader anima los objetos. En ese caso, pues del pasto, esa animación del viento se simula desde el shader. No se pone viento a circular porque es muy costosa, sino que se hace la animación desde el shader. Listo. Fíjense la ventaja más importante que tiene esto acá. Es que si yo cojo este objeto y lo duplico, cada una de las instancias hereda el cambio de inmediato. Entonces digamos que yo quiero que este pasto sea como así. Sí, y todas las demás instancias están heredando de inmediato ese cambio. Y si yo cojo y duplico otra vez este, sigue siendo igual de funcional. Entonces fíjense que es una forma sumamente fácil de empezar a editar algo que sería muy complicado. Solo imagínense la idea remota de tener que ubicar todo ese pasto a mano. Es imposible, es una cuestión, no tendría sentido, es demasiado poco práctico. Listo, pero miremos algunas de las propiedades que esto nos ofrece. Entonces vuelvo a seleccionar mi terreno, regreso a las propiedades y voy a venir a buscar la rotación. Listo, activo la rotación y fíjense lo que yo puedo empezar a afectar acá. Digamos que yo quiero que todo opere sobre la Y global. Listo, entonces la Y global él va a coger la Y global de mi objeto, la va a comparar con la Y global del objeto sobre el que estoy proyectando y los va a posicionar. Yo empiezo a buscar. Cada uno tiene un comportamiento diferente, entonces ustedes pueden empezar a experimentar con él.
O digamos que ustedes pueden, de hecho, coger todo el objeto acá y moverlo sobre los planos hasta darle la posición que quieran. Es una de las ventajas que tiene. Listo. En este caso yo quiero que vaya sobre la normal. Entonces sobre la normal él lo que va a hacer es calcular la normal de cada una de las caras que componen esa superficie y sobre esa va a proyectar ah, las partículas que le estoy entregando. Listo. Ahora digamos que quiero poner también rocas. Entonces vamos a poner rocas. Voy a venir y a crear acá otro objeto. Voy a crear una roca sumamente sofisticada. De hecho una roca por ahí de este diámetro me parece adecuada. Le voy a poner un material de roca. Entonces un material nuevo, este va a ser roca. Y hagámoslo como gris, medio rojizo. Es una berrindera. Con edición proporcional voy a modificar esto únicamente lo que haga falta para que parezca roca. Listo. La ventaja de las piedras y los árboles es que ¿quién va a decir que eso no tiene forma de piedra o de árbol? ¿Cierto? Es supremamente útil. Listo, ahí tenemos nuestra roca. Vamos a crearle a esto otro grupo. Entonces estamos sobre el terreno, venimos otra vez a Vertex Groups y vamos a crear otro grupo que va a ser de rocas. En este momento es un grupo vacío. Si venimos a Weight Paint, vamos a ver que este grupo no tiene aún influencia de nadie. Entonces vamos a empezar a asignarle influencia. De hecho lo voy a dejar con toda la fuerza. Sí, la influencia es el porcentaje de influencia, no sé qué otra palabra podría usar, que ese grupo tiene sobre cada vértice de la malla. Listo. Va de 0 a 1, 0 es azul, 1 es rojo, y 0 es nada de influencia, 1 es toda la influencia. Listo. Asimismo funcionan los esqueletos. Cada hueso le dice, no, la influencia de un grupo a un vértice. Porque estos, de un grupo, estos grupos que estamos creando, porque estos grupos van a controlar luego la influencia o digamos qué tanto afectan otros componentes a esta malla o los vértices de esta malla. Entonces, por ejemplo, los esqueletos operan de esa manera. Cada hueso dice, hey, yo me llamo tal, digamos un hueso que se llame spine de la columna, hay un grupo que se llama spine y con ese grupo la malla sabe qué tanto hacerle caso a la deformación de ese hueso. Listo. Entonces ahora vamos a coger y a dibujar con rocas sobre nuestra, bueno, con la herramienta de pintar, sí, sobre nuestra montaña. Entonces vamos a poner por donde deberían ir rocas y podemos de hecho cruzarlas con las del pasto. Entonces yo quiero que vayan rocas por acá, aquí para un caminante desprevenido. Bueno, ya ustedes se organizarán. Lo bueno es que ustedes pueden hacer una selección preliminar y luego decir, no, yo quiero más geometría acá. Entonces vuelven a la influencia. De hecho, podemos coger, por ejemplo, este y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que pase por aquí también pasto. Y él actualiza de inmediato. Y yo quiero que haya, de hecho, más pasto acá que en el resto del contorno. Y así, de repente digo, no, ¿sabes qué? Ese pasto por acá como que no me está convenciendo. Entonces, lo mismo, ustedes pueden empezar a afectar cómo el sistema eh, es influenciado. Bueno, él usa brochas. Entonces en este caso está Draw. También podríamos pedirle
que borre. Listo. Bueno, tenemos el de las rocas. Vamos a volver a modo de objeto. Uy, antes de continuar voy a coger ese material, a subirle la rugosidad para que no tenga ese reflejo horrible. Listo, ahora sí, regreso a las propiedades. Quiero otro sistema de partículas nuevo y este lo voy a llamar rojas. ¿Sí? Esto que estoy creando acá son los nombres de los, digámosles, presets. Vale. Y estos acá son el nombre del sistema de partículas ya dentro del objeto. Entonces lo mismo, le digo que estos son cabellos, pero bendito seas piedras como cabellos, no importa, cabellos nos referimos a que eso va a ser geometría. Listo. De nuevo queremos las opciones avanzadas que nos habilitan la rotación. Queremos que sean objetos y el objeto queremos que sean esta roca que se llama roca. Listo. Y venimos a asignarle la densidad. Entonces las rocas van a vivir entre las rocas. Sí, contame. Sí. Porque las tengo, digamos que no, porque estamos en un ejercicio rápido, ¿sí? Y las tengo en un grupo aparte. Sin embargo, ahora que lo mencionas, pues sí, vale la pena de hecho hacer el ejercicio del prefijo. Y eso me habilita para seguir exigiéndolo, ¿cierto? Listo, ya saben, la próxima es sugerencia de Angie, yo no tuve nada que ver con esa decisión. Voy a poner ya es un tamaño bien grande, que las rocas tienden a ser más grandes, ¿sí o qué? Pongamos rocas por el tamaño 50, eso, así estamos viendo algo. Parecen un montón de... Bueno, en fin. Hay que arreglarles la rotación, ¿sí? Fíjense en este momento cómo están siendo emitidas. Entonces vamos a venir y a arreglar la rotación. Queremos que vayan sobre, puede ser sobre la normal o incluso, de hecho, este me gusta más, eso. Y queremos modificar también los tamaños, ¿sí? Entonces vamos a venir y a pedirle, un momento, este no es acá, acá, en emisión, source, nos va a preguntar desde dónde, la distribución, acá podemos eso, pedirle que modifique un poco eso, y si queremos modificar el tamaño, cambia la distribución sobre la cara que la está emitiendo. Sí, mira. Bueno, queremos también que sean un poco aleatorios en su rotación. Pongámosle tal vez punto 35. Y esta fase se refiere a la rotación sobre su propio eje. Listo, entonces fíjense, es un valor normalizado, va de -1 a 1. Es entre comillas una rotación entera. Entonces ustedes pueden ponerle una fase particular y pueden de hecho ponerle un valor aleatorio a esa fase. Y momento que estoy buscando eh, los tamaños, se me escaparon los tamaños y los necesitamos. Si alguien los ve antes que yo, por favor avíselo. Los perdimos, por Dios bendito. Acá, escala, listo. Este era el que estábamos buscando. Entonces la escala nos va a permitir
afectar la escala del objeto. Listo, pongámosle escala .5. Eso, genial. Y pongámosle también aleatoria esa escala. Entonces, si le ponemos un valor alto, fíjense que ahora tenemos cúmulos de piedra regados sobre nuestro escenario. Listo, de nuevo, la ventaja que tiene es que si yo quiero modificar mis rocas, yo puedo venir y modificar únicamente uno de los objetos, el objeto que está siendo instanciado, y todas las demás heredan el cambio. Listo. Y esto tiene otra ventaja importante. Vamos a crear un arbusto para que vean cómo sería lo del arbusto. ¿Y por qué un arbusto? Porque queremos que el arbusto tenga un tallo y que ese tallo tenga unas hojas. Y las hojas las queremos posicionar con un sistema de partículas. Y luego queremos regar esos arbustos con otro sistema de partículas. Entonces es un ejercicio interesante. Listo, entonces voy a crear acá un arbusto rápido. ¿Se acuerdan el modificador skin? Voy a utilizarlo acá para mi arbusto rápido. No, el skin lo que hace es generarme una malla a partir de alrededor de un vértice. Sí, fíjense que acá estoy únicamente dibujando con vértices y con esos vértices estoy creando una malla. Marcar este como la raíz. Listo. Entonces este va a ser un arbusto relativamente simple, suficiente para el ejercicio. Listo, ya con más calma ustedes pueden organizar el arbusto como les parezca más conveniente. Y le voy a dar algo de variedad porque sería muy raro que sea absolutamente plano. Le voy a poner también un modificador de subdivisión. Eso. Listo, ahí tenemos un arbusto súper exitoso. Oh no, se enfermó en esta parte. Listo, ahora sí quedó el arbusto súper exitoso. Por alguna razón está generando acá un problema. Bueno, queremos que sea suavizado. Y le voy a poner entonces más subdivisiones a ver si esto lo resuelve. Ah, sí, el problema sí está a este lado. Había un vértice molestando, entonces simplemente lo maté. Listo, y ahora estos los uní. Si se fijan, lo que hice fue ir seleccionando vértices, los uní con F, y como tienen ya el modificador de skin, ellos solitos generaron la geometría alrededor de los vértices. Listo, ahí quedó
el arbusto súper exitoso. Voy a aplicarle los modificadores. Entonces ya tengo mi arbusto con geometría de verdad, y a este arbusto con geometría de verdad le voy a agregar un grupo de vértices que lo voy a llamar hojas. Entonces voy a venir a Weight Paint, ¿sí? Y a pintar donde quiero que pasen hojas. Entonces digamos que quiero hojas a este lado. Digamos que para el ejercicio, por facilidad, voy a coger la misma hoja de pasto y se la voy a poner al arbusto. Listo. Pero idealmente ustedes tienen ya preparada una hoja súper exitosa, creada en la misma colección, puede ser, y lista para ser asignada. Vale. Le voy a asignar a este también un material. Este va a ser el tronco, digámosle. Y ahora sí le voy a asignar su sistema de partículas. Le puedo asignar de una vez uno que ya tenía creado. ¿Qué sucede con este? Él va a coger y a recibir las mismas propiedades del otro. Entonces yo digo, pero por Dios bendito, no. Yo quiero que este sea diferente al del terreno. Entonces yo puedo crear a partir de este una copia nueva. Le pongo su propio nombre y ya edito acá los valores que para este no me funcionan. Listo. Él acá me está pidiendo en Vertex Groups un grupo Grass, que era el que tenía aquel, pero el de este objeto se llama Leaves, entonces hay que asignárselo. Y ahí está nuestro arbusto supremamente exitoso. Eh, Se modifica el otro. Sí, todos los usuarios dentro de la escena que tengan referencia a a ese conjunto van a heredar el cambio de inmediato. Podemos hacer de hecho un arbusto de roca, un sudobudo. Genial, ¿sí o no? Listo, tenemos las hojas. Regresamos a nuestro terreno, otra vez en modo de Weight Paint. Y ahora queremos también, podemos crear una copia. Vamos a hacer eso en un momento, listo. Primero vamos a crearle a este un nuevo grupo para los arbustos. Y vamos a poner arbustos por aquí donde hay rocas, se vería divertido. Listo, digamos que ahí van a ir los arbustos. Volvemos a los sistemas de partículas, vamos a crear uno nuevo y este van a ser arbustos. La densidad, este lo vamos a asignar en shrubs específicamente. El objeto va a ser este objeto. Uy, que todavía se llama plane. ¿Por qué? Listo. Y entonces fíjense acá un detalle importante. Bueno, los voy a hacer más grandes porque los arbustos tiene sentido que sean más grandes. Listo. Entonces acá decimos, pero por Dios bendito, ¿cómo así? El prefijo ss se refiere a... Ah, bueno, nosotros usamos una serie de prefijos por convención.
Entonces para escenarios, SC, que sería sin. Hay un prefijo IO que es para objetos interactivos, que sería Interactive Object. Hay un CH que es para personajes. Todos los prefijos van a responder al uso del modelo. Hay un W que es para weapons, hay un VH que es para vehículos. Eh, si te interesa te puedo pasar el documento de la nomenclatura que estamos usando en el curso, que lo saqué basado en el que usamos en la empresa, en IndieLevel. Claro que sí. Ahora al final me recuerdan y les envío un vínculo al documento. Sí, está entrecortado, Ana, no te escuché. Weapon, armas, de nada. La escala queremos que sea, que tenga cierto grado de aleatoriedad. Y acá hay un detalle importante, decimos, pero por Dios, ¿y dónde están las hojitas de mis ramas? ¿Por qué salieron así? Si acá se ven súper exitosas. Hay que pedirle que las use. Entonces hay que venir y decirle que use el modifier stack. ¿Y por qué no lo estás usando? Ah, tengo que aplicarlo. Bueno, eso es verdaderamente triste. Entonces, como me pide que lo aplique, lo que voy a hacer es crear una copia. Listo, recuerden que siempre que toca aplicar este tipo de cosas, de modificadores, creamos una copia para guardar una copia con modificador, por si queremos luego hacer alguna edición. Y al otro sí le aplicamos el modificador. Listo. Pero todavía no lo está asignando. Ahí hay algo raro. Estoy agregando. Bueno, terminemos de organizarlo y ya venimos a mirar qué es la cosa, por qué está quejándose. Listo. Entonces queremos que tengan tamaños aleatorios, queremos que la rotación sea aleatoria, ¿sí? Los árboles tiene sentido que crezcan hacia arriba, entonces pongámoslos hacia arriba. Y tiene sentido que tengan cierta rotación. Listo. Ya creo que a este lo único que nos falta. Parecen hombrecitos. Vale. Sí, pero lo que sí me tiene pensando acá es por qué no quiere recibir el sistema de partículas del objeto que está instanciando. No, sí las debería tener. No, no podemos quedarnos con la duda. Hey, ¿alguien está distribuyendo el documento de la nomenclatura? Eso está muy bien. Bueno, no. Hagámosla fácil. Este es el que no tiene el modificador. Le voy a aplicar ese modificador. Vengo, lo convierto en geometría. Cuando yo lo convierto en geometría, él va a convertir todas las partículas en geometría, efectivamente. Listo. Quiere decir que ya este lo podemos eliminar acá. Ya todo esto es geometría. Entonces yo puedo venir y seleccionar todo. Acá por facilidad los voy a fusionar para que los tengamos. Les quedo debiendo porque no estaba recibiendo el sistema de partículas del hijo. Ese dato sí se me escapa en este momento y lo necesitamos porque
no es muy adecuado esto. La idea es siempre trabajar de manera no destructiva. Vale, pero así es como distribuimos entonces cómo poblamos nuestro terreno de manera rápida. Ahora, la pregunta interesante es, si quisiéramos usar esto en un motor de un videojuego, ¿cómo haríamos? Sí, lo primero es que sí tocaría venir y aplicar, convertir en geometría todos estos objetos. Entonces eso nos va a generar un montón de geometría en esta colección. Y tiene sentido, finalmente toda esa geometría van a ser modelos, en algún momento van a tener que convertirse en modelos. Entonces, ¿qué haríamos? Se exportaría a Unity con todos esos modelos sueltos y dentro de Unity todos esos modelos al instanciarlos, al montarlos en una escena, los marcaríamos como estáticos y ya configuraríamos un occlusion cooling. Eso nos permite que se rendericen únicamente los que se están viendo y se descarten los que no se están viendo. Entonces, pongámonos en el ejemplo de un jugador caminando por acá, estaría viendo únicamente este pedazo y por tanto podríamos dejar de renderizar todo este resto de geometría. Esa es la manera de optimizarlo y es la forma como se usaría si quisiéramos exportar esto para usarlo en un videojuego. Listo, recuerden eso, eso es importante recordarlo porque aunque nos sorprenda mucho tener muchos objetos regados, sueltos, es más eficiente que tenerlos fusionados. Si yo tengo, por ejemplo, todas las rocas fusionadas como una sola malla y estoy viendo únicamente esta de acá, la tarjeta de video va a tener que renderizarlas todas porque son parte del mismo objeto. Listo. Entonces recuerden eso. La pregunta de si se aplican automáticamente depende si le especificamos al momento de exportar que los aplique. Nosotros cuando vamos a exportar podemos o no especificar eso. Si le decimos que aplique los modificadores, los va a aplicar. Este del terreno con sistemas de partículas, yo nunca lo he exportado a ver cómo lo recibe, si los convierte en un solo modelo o si los convierte en un montón de modelos pequeños. Pero sí lo aplica. Eso sí lo haría con toda certeza. Listo, preguntas hasta este momento. No, todo en orden. Es que es el fondo por defecto, Angie. Él no es exportable. Sí, sí. Y de hecho yo podría modificarlo acá o podría asignarle una textura HDRI aquí en Environment Texture. No, no se exporta con ese fondo. Yo podría montarlo en esta escena para verlo. Uy, pero creemos cualquier cosa para no ver ese rosado del mal. Bueno, digamos que es este. Listo, yo podría montar acá una textura HDRI para ver cómo luce y en Unity tendría que a mano crear también el material usando la misma textura y asignársela al Skybox para tener, digamos, resultados consistentes en ambos lugares. Vale, pero no es algo que pueda exportar desde Blender. Digamos que este mundo de Blender acá es para renderizar dentro de Blender. Listo, no es algo que vaya a salir de acá. De nada. Bueno, eso es todo de hecho. Si no hay más preguntas, es un gusto haber compartido este poquito de información con ustedes. Espero sea muy útil. Por supuesto, si tienen preguntas en el curso de la semana o después implementándolo, me pueden preguntar y lo podemos ver. Listo.